Ubicada en la encrucijada de Europa y Asia, Georgia cautiva con su rica historia, paisajes impresionantes y una cultura diversa. Bañado por las aguas del Mar Negro, este país montañoso alberga desde antiguas iglesias y monasterios que nos cuentan su rica historia y cultura hasta fortalezas medievales. Un paisaje increíblemente diverso, de hermosos lagos y cañones que contrastan con los majestuosos picos del Cáucaso, ofreciendo aventuras como el senderismo. Tbilisi, su bulliciosa capital, mezcla una arquitectura histórica con modernidad, así como la ciudad de Batumi, que refleja la identidad dinámica de Georgia. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Georgia. Número 1. Georgia, datos geográficos. Georgia es un país ubicado en el Cáucaso, una región montañosa que se extiende entre el este de Europa y el oeste de Asia. El país limita al oeste con el Mar Negro, al norte con la Federación Rusa, al sur con Turquía y Armenia, y al este con Azerbaiyán. La cordillera del Gran Cáucaso se encuentra en el norte de Georgia y es la cadena montañosa más alta de Europa. Georgia tiene una superficie total de aproximadamente 69.700 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 3.728.000 personas. La densidad de población es de 54 personas por kilómetro cuadrado y una distribución poblacional de 79% urbana y 21% rural. Georgia está dividida en 10 regiones y 2 repúblicas autónomas, Abjasia y Ajaria. Además, en la década de los 90, 2 regiones de Georgia se declararon independientes, Osetia del Sur y Abjasia. Sin embargo, la gran mayoría de la comunidad internacional no reconoce la independencia de estas 2 regiones y las considera parte integral del territorio de Georgia. La capital y ciudad más poblada de Georgia es Tiflis, ubicada en la región de Kartli, en el este del país, y que posee una población de alrededor de 1.3 millones de personas. Número 2. Regiones y paisajes. Aunque Georgia es un país moderadamente pequeño, posee una naturaleza diversa y hermosa debido a su estratégica ubicación geográfica. Desde las montañas del Cáucaso y sus glaciares en el norte, las montañas más altas de Europa, pasando por las costas del Mar Negro en el oeste del país, en donde más de 1 millón de pájaros hacen su recorrido migratorio entre agosto y octubre de cada año. El Cáucaso Menor en el sur, hogar de varias especies, entre ellos el bisonte caucásico, y finalmente al este el río Alazani, el río más largo del país. 40% del territorio de Georgia son bosques habitados por osos, linces y leopardos. Además, se dice que en Georgia hay 12 diferentes zonas climáticas y que básicamente cada región posee su clima característico. El punto más alto del país se encuentra en las montañas del Cáucaso al norte de su territorio. Es el Shkara, considerado como uno de los picos más difíciles de conquistar en Europa. Georgia es considerado como uno de los países más ricos en recursos hídricos en toda Europa. Existen en el territorio cerca de 860 lagos, más de 26.000 ríos y 43 reservas artificiales de agua potable. La mayoría de los lagos del país están concentrados al pie de las montañas del Cáucaso Menor, en donde se encuentra el lago Pravani, el de mayor superficie en el país y el que posee mayor cantidad de peces. Número 3. Tbilisi o Tiflis, capital de Georgia. Tiflis, conocida oficialmente como Tbilisi, es la capital de Georgia y una ciudad fascinante con una rica historia, cultura vibrante y una mezcla única de influencias orientales y occidentales. Una de las capitales europeas más antiguas, centro cultural, político y económico de Georgia por más de 15 siglos, fue fundada por el rey Vakhtang Ghazali, quien, de acuerdo a la leyenda,
fundó la ciudad inspirado por el valor curativo de las aguas sulfurosas que hasta el día de hoy se encuentran en la ciudad antigua, en el centro de la ciudad. Tbilisi ha sido históricamente un crisol de culturas debido a su ubicación estratégica en la ruta de la seda, lo que ha dejado una marcada influencia persa, rusa, otomana y europea en su arquitectura, gastronomía y cultura, y la ciudad vieja es una muestra de ello. Sus estrechas calles empedradas recorren una variada gama de estilos arquitectónicos, destacando sus casas con balcones de madera tradicionales. Más de 15 siglos de historia dotan a la ciudad de una gran variedad de sitios de interés. Entre otros varios podemos mencionar a la fortaleza Narikala, una fortaleza del siglo IV que se encuentra en una colina y ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad. La Plaza de la Libertad, el corazón de la ciudad, que alberga monumentos importantes y edificios históricos. La Avenida Rustaveli, la principal arteria de la ciudad, y en donde podrás encontrar edificios históricos como el Parlamento de Georgia, la Casa de la Ópera, la Galería Nacional y la Iglesia de Kashbeti. Además, uno de los principales símbolos de la ciudad, su Torre del Reloj, construida durante el siglo XIX. La Iglesia de Meteki, una iglesia del siglo XI construida a orillas del río Kura, que ofrece vistas espectaculares del casco antiguo de la ciudad. En sus cercanías se encuentra el monumento ecuestre del legendario rey Vakhtang I Gorgasali, fundador de la ciudad. Finalmente mencionaremos el Puente de la Paz, una estructura moderna que cruza el río Kura y es un ícono arquitectónico de la modernidad de Tbilisi. Número 4. ¿Por qué se llama Georgia? Georgia es un país con una tradición multicultural ancestral. Su capital, Tiflis o Tbilisi, ha sido un legendario centro comercial cercano a la garganta de Ariali, el principal corredor de migrantes entre el oeste y norte de Asia hacia Europa, ubicado entre las actuales fronteras de Rusia y Georgia. Así que no es de extrañar que Georgia tenga diferentes nombres en diferentes culturas. Desde Skatvelo, que es como los mismos georgianos llaman a su país, cuyo significado es la tierra de la gente de Kartvelia, haciendo referencia a Carlos, quien de acuerdo a las crónicas georgianas, era un nieto de Noé, fundador de la antigua civilización georgiana. Los persas llamaron a esta civilización los Gurjistanis o Gurshnas, término que más tarde se transmitió a los árabes y griegos, quienes le llamaban Geori, o tierra de agricultores, en referencia a la riqueza agrícola de esta región. Finalmente, muchos historiadores creen que fue durante el siglo IV cuando esta civilización fue alcanzada por el cristianismo y que el rey Miriam III, en honor a San Jorge, llamó a estas tierras Georgia. No sabemos con completa certeza la exactitud de estas diferentes versiones. Lo que sí sabemos es que la cultura georgiana está históricamente identificada con el cristianismo. Un ejemplo de ello es su bandera, que consta de 5 cruces en un fondo blanco. La cruz principal en color rojo es la cruz de San Jorge, que simboliza la tradición y la herencia cristiana ortodoxa de Georgia, mientras que las cruces más pequeñas en las esquinas simbolizan la misión universal de la Iglesia y los pilares de la cristiandad. Número 5. La región de Meskheta en Tianeti. La región de Meskheta en Tianeti es una de las regiones naturalmente más hermosas e históricamente más ricas de Georgia. Iniciamos nuestro recorrido por su ciudad capital. La ciudad de Meskheta, con cerca de 8.000 habitantes, fue la primera y antigua capital del país y cuenta con monumentos de suma importancia histórica, de donde haya sido declarada un patrimonio de la humanidad. Ubicada a orillas del río Kura, Meskheta es considerada un museo. Fue aquí en donde Georgia se convirtió en una nación cristiana en el siglo IV
y varios edificios en la ciudad dan cuenta de ello, como la Catedral de Spetitz-Hoveli, que data del siglo XI y es considerada un centro religioso del país, o el monasterio de Hvari, que data del siglo VI, uno de los monumentos más antiguos y venerados de Georgia. Por la región de Mizheta-Emtianeti discurre el camino militar georgiano, la principal ruta para cruzar el Gran Cáucaso, que va desde la ciudad de Tiflis, capital de Georgia, hasta la ciudad de Vladikavkaz, en Alania, Rusia. Esta ruta fue usada desde la antigüedad por los antiguos georgianos, persas, griegos y otras civilizaciones, y en los tiempos del reino de Georgia estaba fuertemente fortificada y controlada por los reyes. Muestra de ello es, por ejemplo, la fortaleza Ananuri, construida entre el siglo XVI y XVII, o monasterios de suma importancia histórica, como el de Tsminda Sameva o de la Santa Trinidad, construido en el siglo XIV a los pies del monte Kazbek. Cercano a este monasterio se encuentra la hermosa región de Kazbegi, considerado como uno de los destinos turísticos más importantes del país, debido a estar enclavado en un impresionante paisaje, rodeado de ríos, lagos y varios lugares emblemáticos en el Cáucaso, como el Valle de Truso o la villa montañesa de Stepatsminda. En el invierno, Gudauri, siendo el principal centro de esquí en el país, es uno de los destinos turísticos más populares en el mismo. Número 6. La región de Kakheti. Una región muy pintoresca y rica en historia, situada en el este del país, que combina la belleza natural con una rica herencia cultural y una tradición vitivinícola única. Georgia lleva miles de años produciendo vino y está considerada por muchos como la cuna de la viticultura. Este descubrimiento fue totalmente accidental. Los georgianos descubrieron que si el zumo de uva se vertía en grandes vasijas de barro, llamadas kebebri, y se enterraba bajo tierra durante el invierno, se convertía en vino. En la actualidad, este método tradicional georgiano de elaboración del vino, mediante el uso del kebebri, ha sido incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero esta región también posee una larga historia que se remonta al siglo VI a.C., con la ciudad de Tel Aviv, capital de la región, que fue el centro del reino de Kakheti, un importante centro comercial durante la Edad Media y que existió desde el siglo X al siglo XIX. En la actualidad, Tel Aviv es conocida por su producción de vino y por el Palacio de los Duques de Kakheti, un palacio del siglo XVIII. Pero la región también cuenta con paisajes impresionantes que van desde extensos viñedos hasta las impresionantes formaciones geológicas del Cáucaso. En el valle de Alazani encontramos la encantadora ciudad de Signagi, conocida como la Ciudad del Amor, debido a su ambiente romántico y por su arquitectura. La ciudad alberga varias fortificaciones y museos que exhiben el arte tradicional georgiano. Pero la región de Kakheti también posee una serie de antiguos monasterios y sitios históricos, como el monasterio de Alaverdi, la ciudad de Gremi, una ciudad histórica que fue la capital del reino de Kakheti durante el siglo XVI, el monasterio de David Gareja y el monasterio de Vodbe, un monasterio del siglo XI que es el lugar de sepultura de la reina Tamar de Georgia. Número 7. El arte en Georgia. El arte en Georgia es muy diverso y tiene profundas raíces históricas, siendo una parte integral de la cultura del país. El arte georgiano es vibrante y refleja la rica historia del país. Un ejemplo de ello son sus alfombras conocidas por sus colores vivos y sus intrincados diseños. Originalmente, fueron las tribus nómadas las que empezaron a tejerlas, ya que eran un artículo necesario en las montañas. Hoy en día, se pueden ver alfombras antiguas y modernas por todo el país.
Además, las artes georgianas incluyen una variedad de medios como la cerámica, conocida por el uso de colores vivos y sus patrones geométricos, la madera tallada, conocida por el uso de motivos florales, y la metalurgia y joyería, conocidas por su belleza, su artesanía y su uso de motivos tradicionales. Otra de las formas de arte más importantes del país es la arquitectura. Los edificios georgianos son conocidos por su belleza, su complejidad y su uso de materiales naturales. Su arquitectura a menudo se centra en motivos históricos, religiosos y culturales, con iglesias ortodoxas antiguas, fortalezas, casas de piedra y edificios con influencias tanto orientales como occidentales. Ejemplos notables incluyen la Iglesia de la Santísima Trinidad de Mezqueta, una iglesia del siglo XI que es el edificio más sagrado del país, la Iglesia de Santa Sofía de Kutaisi, el centro religioso más importante en el oeste de Georgia, y la Ciudadela de Narikala, una fortaleza del siglo IV que domina la ciudad de Tiflis. Pero sin duda, los trajes tradicionales georgianos reflejan la rica historia y diversidad cultural del país. A lo largo de Georgia se pueden encontrar diferentes estilos y variaciones en los trajes típicos que varían según las regiones, pero todos ellos compuestos por túnicas largas con adornos y pantalones anchos en los hombres, y vestidos de colores vivos y a menudo con bordados detallados acompañados de faldas plisadas para las mujeres. Número 8. Georgia, maravillas naturales. En la hermosa región boscosa de Racha-Leshkumi y Kemevo-Svaneti encontramos algunas de las montañas más hermosas de Georgia, que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y donde encontramos los pilares de Zairme, que parecen torres mágicas flotando entre las nubes. Georgia es un país que alberga una amplia gama de maravillas naturales, desde majestuosas montañas hasta impresionantes paisajes costeros, con 14 reservas naturales, 12 parques nacionales, 20 reservas naturales gestionadas y 40 monumentos naturales que representan el 7% del territorio nacional. Al norte, las impresionantes montañas del Gran Cáucaso. Al oeste, las resplandecientes aguas del Mar Negro. Al sur, las montañas del Cáucaso Menor. Y al este, un sinfín de ríos, cascadas, manantiales, embalses, arroyos, bosques, cuevas y valles, como el Valle de Truso, un valle remoto y pintoresco ubicado en la región de Kakheti, rodeado por las montañas del Cáucaso y atravesado por el río Terek, así como de lagos alpinos, como el lago Ritsa, un lago alpino ubicado en las montañas del Cáucaso, rodeado por bosques y montañas, y los lagos Koruldi, un grupo de 3 lagos alpinos ubicados en la región de Svaneti, a una altitud de aproximadamente 2.700 metros sobre el nivel del mar. Pero Georgia se encuentra llena de parques y reservas naturales como la de Kolkheti, un área de gran importancia ecológica que abarca una extensa llanura costera y pantanos alrededor de la desembocadura del río Rioni, una zona significativa en la costa este del Mar Negro, conocida por su biodiversidad, humedales y ecosistemas únicos, así como también en la cordillera del Cáucaso, el Parque Nacional Tusheti, conocido por su impresionante belleza natural, su entorno montañoso único, sus pueblos tradicionales y sus tradiciones culturales únicas. La región de Tusheti es montañosa y remota, con picos escarpados, valles profundos, ríos y prados alpinos, ofreciendo paisajes espectaculares que atraen a excursionistas y amantes del senderismo. Además, Tusheti es famosa por su arquitectura tradicional, incluyendo las torres defensivas, conocidas como koshki, que forman parte del paisaje único de la región. Número 9. Georgia, una tierra de aventura.
Georgia ofrece algo para todos los amantes de la aventura, con su impresionante paisaje montañoso, su rica historia y cultura. A lo largo de la costa, los visitantes pueden disfrutar del encanto de sus ciudades costeras. Mientras tanto, los amantes de la adrenalina pueden deleitarse con una serie de actividades deportivas extremas como escalar glaciares, rafting, ciclismo de montaña, parapente, entre otros. Pero sin duda Georgia es un paraíso para los excursionistas. Las rutas de senderismo ofrecen la oportunidad de conectar con la naturaleza. Entre sus rutas más conocidas encontramos las montañas del Cáucaso, que dividen Georgia de Rusia, poseyendo algunos de los paisajes más impresionantes del continente, donde se puede disfrutar de vistas panorámicas de picos nevados, glaciares y praderas alpinas. Otra ruta popular es la caminata de Mestia a Oshguli, que atraviesa la región de Svaneti, considerado una experiencia inolvidable de senderismo a través de algunos de los paisajes más impresionantes de la región del Cáucaso. Finalmente, la ruta de senderismo al Monte Kazbek, una de las rutas de senderismo más populares en el país. La ruta comienza en la ciudad de Stepantsminda, que se encuentra a los pies del Monte Kazbek y donde encontramos el famoso arco construido en 1983 para conmemorar la amistad entre la Unión Soviética y la República Popular de Georgia. La ruta sube hasta la iglesia de la Trinidad de Gergeti, que se encuentra a 2.170 metros sobre el nivel del mar, donde los excursionistas pueden disfrutar de vistas espectaculares. Número 10. Ayaria, una encantadora región autónoma del suroeste de Georgia, conocida por su combinación única de montañas, bosques exuberantes y una costa pintoresca de 300 kilómetros de largo, bañada por las aguas cristalinas del Mar Negro. La principal atracción de la región es su ciudad capital, Batumi, la mayor ciudad turística de Georgia en el Mar Negro. Batumi es llamada Las Vegas del Cáucaso por su arquitectura imaginativa y extravagante. Desde la Torre del Alfabeto, un homenaje a la lengua materna georgiana, hasta la Torre Batumi, con una pequeña noria incrustada en su fachada. Entre las principales atracciones de la ciudad podemos encontrar la noria de Batumi, conocida como Batumi Ferris Wheel, una atracción emblemática y símbolo de la ciudad costera. Es una enorme noria de observación que ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, el Mar Negro y del paseo marítimo de Batumi, de 16 kilómetros a lo largo de la costa y que posee una arquitectura diversa y única, y donde se pueden encontrar edificios modernos y contemporáneos junto a estructuras históricas como el Faro de Batumi, una estructura que le otorga a la ciudad un aspecto fascinante y ecléctico. Otras atracciones importantes son la impresionante mezquita de Orta Jame, pues alrededor del 30% de los ayarianos son musulmanes, debido a su cercanía a la frontera con Turquía, así como también el Jardín Botánico de Batumi, el segundo jardín botánico más grande del mundo. Número 11. Georgia, su origen e historia. Una nación que presume haber dado al mundo un sistema de escritura único, el canto polifónico, la producción de vino, la metalúrgica y la minería del oro, posee también una historia célebre. Aunque la región fue habitada por miles de años antes, no fue hasta el siglo V después de Cristo que el rey Bantag I unificó a los diversos reinos y principados georgianos en un solo estado, el Reino de Iberia, el primer estado georgiano. Esto debido a la identidad común que la adopción del cristianismo había dado a la región. El rey Miriam III de Iberia había hecho de Iberia el segundo estado en aceptar el cristianismo como religión oficial en el año 326 de la era cristiana. El reino de Iberia alcanzó su edad de oro bajo el rey David y la reina Tamar,
durante los siglos XI y XII. Pero la posición estratégica de la nación georgiana, aunada a la riqueza de sus tierras, hizo que fuera una tierra codiciada por varios imperios a lo largo de la historia, desde el imperio mongol, persa y otomano, hasta la llegada del imperio ruso en 1801. En 1918, durante la caída del imperio ruso, Georgia proclamó su independencia y vio el nacimiento de su primera república, que lamentablemente solo existió por 3 años, pues en 1921 el país fue invadido por el ejército soviético, el cual creó 3 repúblicas autónomas en el territorio georgiano: Abkhazeti, Ayaria y Osetia del Sur. Georgia recuperó finalmente su independencia en 1991 después del colapso de la Unión Soviética. Número 12. La región de Imericia. En la parte central de Georgia encontramos la provincia de Imericia, hogar del antiguo reino de Imereti, centro de la antigua cultura Colchi, una cultura caucásica que contribuyó de manera significativa al desarrollo de la identidad georgiana. Existen varios sitios de gran valor histórico en la región, como Vani, un sitio arqueológico de importancia histórica. Era un asentamiento antiguo en la región de Colchis y se cree que fue un centro de producción de oro, plata y bronce en la antigüedad. Uno de los sitios más impactantes de esta región es el Pilar de Kachki, una columna natural de piedra caliza que se eleva verticalmente desde el suelo hasta una altura de alrededor de 40 metros y en cuya cima existe una pequeña ermita y celda donde ha vivido un ermitaño ortodoxo recluido desde el año 1993. Kutaisi, antigua capital del reino de Imereti, es hoy, con más de 195.000 habitantes, la segunda ciudad en importancia del país y capital parlamentaria y legislativa del mismo. Kutaisi es una ciudad histórica con una rica arquitectura. La ciudad fue capital de Georgia en el siglo XII y alberga una serie de sitios históricos, incluyendo la Catedral de Bagrati, que es un sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad. A unos cuantos kilómetros de Kutaisi se encuentra la ciudad de Talskaltuvo, célebre por sus aguas termales y su historia como destino de salud y bienestar, aún durante la época soviética, cuando fue un popular destino terapéutico. De allí que en la ciudad existan hoy varios edificios de esta época, algunos de ellos abandonados y que no dejan de ser un atractivo más en la ciudad. Número 13. La región de Kevemo-Kartli o Baja Iberia. En la sección centro-meridional del país se encuentra la histórica región de Baja Iberia, parte del antiguo reino histórico de Iberia. La región es una parada obligatoria para todo turista en el país, pues cuenta con muchos lugares de interés, como la antigua fortaleza de Samsbilde, una antigua ciudad fortificada que data de la Edad Media, o maravillas naturales como el cañón de Virtsbisi, que se caracteriza por sus impresionantes acantilados, formaciones rocosas y un río que lo atraviesa. El área es ideal para los entusiastas del senderismo y la escalada, ofreciendo rutas desafiantes y paisajes impresionantes para explorar. La región también cuenta con la Reserva Nacional de Algeti, un tesoro natural que ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la belleza de la naturaleza. Otra belleza natural la constituye el impresionante cañón de Dashbashi, que con su ubicación desafiante ofrece vistas espectaculares a sus visitantes. Y para concluir las joyas naturales de esta bella región, terminamos nuestro recorrido por el colorido desierto de Emravalskaro. Aunque técnicamente no es un desierto, el paisaje se caracteriza por extensas llanuras, áreas abiertas y semiáridas con vegetación escasa, y que ofrece a sus visitantes una sensación de aislamiento y un paisaje inusual en el contexto geográfico de Georgia. Número 14.
Samegrelo Semo-Esbaneti. Considerada una de las regiones más bellas de Georgia, comprende dos antiguas zonas históricas y geográficas, Samegrelo o Mingrelia y Semo-Esbaneti o la Alta Esbanetia, pues la región se formó en 1995 como resultado de la fusión de las dos entidades históricas. La región incluye la costa este del Mar Negro y por el norte la cordillera del Cáucaso. Mingrelia es la parte occidental de la región, situada en la costa del Mar Negro y conocida por sus playas, sus pueblos históricos y su rica cultura. La ciudad de Sogdidi es la capital de la región y un importante centro cultural y económico, siendo el hogar de varios museos, teatros y galerías de arte. Pero su principal atracción es el Palacio Dadiani, un palacio del siglo XIX que fue la residencia de la familia Dadiani, los príncipes de Mingrelia. El palacio alberga una colección de arte y antigüedades. Otros lugares de interés en Mingrelia incluyen la fortaleza de Kobuleti, también conocida como Fortaleza de Pedro, una fortaleza medieval construida en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano I. Fue construida para proteger la región de los ataques de los enemigos, como los persas y los árabes. Así también el monasterio de Gelati, un complejo monástico medieval declarado Patrimonio de la Humanidad al ser un ejemplo notable de la arquitectura medieval georgiana. En la parte oriental de la región se encuentra Esbanetia, donde encontramos la cordillera del Cáucaso y es conocida por sus paisajes montañosos, sus glaciares y su cultura única. La ciudad de Mestia, capital de Esbanetia, es un importante centro turístico, conocida por sus torres de vigilancia, que se construyeron en el siglo IX para protegerse de los ataques. Son hoy un símbolo de la ciudad. Otros lugares de interés en Esbanetia incluyen el Parque Nacional de Esbaneti y las torres de piedra medievales de Ushguli, ubicadas en el considerado como el asentamiento humano más alto de Europa. Número 15. La religión en Georgia. La religión ha tenido una profunda influencia a lo largo de la historia del país, desempeñando un papel importante en la vida cultural y social del mismo. Georgia fue uno de los primeros países en adoptar el cristianismo en el siglo IV. De allí que el país se llenó de monasterios por la obra evangelizadora. Algunos datan del siglo IV y muchos otros de la época medieval. Muchos monasterios se asientan en lo alto de colinas como un símbolo de espiritualidad y ofrecen hermosas vistas. Otros construidos en las montañas, buscando el aislamiento o como parte de las rutas comerciales de la época, como el monasterio de la Maria en Ushguli, en la Alta Esbanetia, un patrimonio mundial de la humanidad. En la actualidad, la principal religión en Georgia es el cristianismo ortodoxo, específicamente la Iglesia Ortodoxa Georgiana. Esta forma de cristianismo ha sido una parte integral de la identidad nacional. Muestra de ello son sus edificios, que nos cuentan la historia del país, como el monasterio de Gelati, la iglesia de la Trinidad de Gergeti, la catedral de Svetitskhoveli y la catedral de la Santísima Trinidad en Tiflis, la tercera catedral ortodoxa oriental más alta del mundo, y que es llamada la muestra perfecta de una combinación de la arquitectura eclesiástica tradicional georgiana con matices de la época bizantina. Número 16. La región de Samtskhe-Yavaheti o Meskhetiya-Yavahetia. Una región administrativa formada por dos provincias históricas y que corresponde en gran medida con la región histórica y geográfica de Meskhetiya. Además, es una importante región agrícola e histórica, rica en diversidad étnica y cultural, pues ha sido habitada por diferentes pueblos a lo largo de los siglos, incluyendo griegos, rusos y armenios. Yavahetia, en particular, es hogar de una significativa población armenia y ha sido históricamente un lugar donde la cultura armenia ha prosperado.
La región alberga monasterios y fortalezas e iglesias medievales de importancia tanto para los georgianos como para los armenios. La región cuenta con el monasterio rupestre medieval de Vartsia, excavado en el acantilado de Erusheti en el siglo XII por la reina Tamar de Georgia, que sirvió como un lugar importante de refugio durante las invasiones mongolas y otomanas. El complejo consta de 13 niveles y alberga más de 6.000 cuevas que fueron utilizadas como un importante centro religioso, cultural y militar. En términos de geografía, Meskhetiya y Abjasia es una región montañosa con importantes centros turísticos como Bakuriani, el mejor lugar para esquiar del país y practicar deportes de montaña, así como la encantadora ciudad de Borjomi, conocida por sus aguas minerales, ubicada entre montañas cubiertas de bosques de pinos a ambos lados del río Kura. Aquí también se encuentra la localidad de Likani, que debido a su clima terapéutico fue la residencia de verano de los emperadores rusos en el siglo XIX. Número 17. La educación en Georgia. Uno de los datos más interesantes sobre Georgia es que tiene su propio idioma y alfabeto, y es uno de los más singulares del mundo. El idioma georgiano consta de 33 letras que se utilizan para escribir su idioma, que se escribe de izquierda a derecha. El idioma ha evolucionado a través de 3 interpretaciones diferentes, siendo el alfabeto Emyadruli o secular el que se habla en la Georgia contemporánea. Por cierto, su idioma se encuentra entre los 14 idiomas más antiguos del mundo y es hablado por unos 4 millones de georgianos. Además, es el idioma de instrucción en las escuelas del país, que preparan y ofrecen a los estudiantes una serie de oportunidades educativas desde la educación en las primarias hasta niveles superiores que contribuyen al desarrollo del país. Número 18. Las regiones de Shida-Kartli y Guria. La región de Shida-Kartli o Iberia Interior era parte del antiguo reino de Iberia. Una de sus ciudades más importantes es la ciudad de Gori, conocida por su antigua fortaleza medieval, pero también por ser el lugar de origen del ex líder soviético Joseph Stalin. La ciudad alberga un museo dedicado a su vida y legado. El museo exhibe una colección de objetos personales, documentos y fotos relacionados con Stalin. Joseph Stalin es considerado por algunas personas como un líder fuerte que llevó a la Unión Soviética a ser un líder mundial. Sin embargo, también es considerado por muchos historiadores como uno de los mayores genocidas de la historia, al ser el responsable del sufrimiento y muerte de millones de personas. En el extremo suroeste de Georgia encontramos la región de Guria, una mezcla fascinante de destinos costeros contrastados con bellos destinos en las montañas. Guria es famosa por sus centros climáticos, es decir, destinos turísticos que se basan en las propiedades curativas del clima de la región. En las montañas destaca Bakhmaro, que a una altitud de alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, es famoso por su entorno montañoso, bosques de coníferas y hermosos paisajes, además de ser un importante centro de esquí durante el invierno. Otro destino en la región que destaca por su belleza es Gomizemta, un lugar ideal para los entusiastas del senderismo, con rutas que ofrecen oportunidades para explorar la naturaleza virgen y disfrutar de vistas impresionantes. En la costa del Mar Negro destaca Ureki, célebre por sus arenas magnéticas con propiedades curativas. Número 19. La comida de Georgia. Los georgianos son conocidos por su amabilidad y hospitalidad. Conceptos como el supra están arraigados en su cultura. El supra es un banquete georgiano tradicional que va más allá de simplemente compartir la comida. Es una experiencia cultural que celebra la amistad, la unidad y la hospitalidad. La gastronomía georgiana es una deliciosa amalgama de sabores
influenciada por la ubicación geográfica del país, su historia y sus tradiciones. Algunos de los platos más representativos son el cachapuri, un pan tradicionalmente relleno de queso llamado imeruli, los khinkali, que son dumplings grandes rellenos de carne, a menudo de cerdo o res, condimentados con hierbas y especias, el eshkemeruli, que se elabora con pollo, típicamente muslos o pechugas de pollo, cocinados en una rica salsa de ajo y leche, el chas chuchuli, un guiso sabroso preparado típicamente con carne, siendo el cordero o el pollo las opciones más comunes, el pecali, una variedad de platos a base de verduras picadas y mezcladas con nueces, hierbas, especias y ajo, y golosinas como la churchkela, una golosina tradicional georgiana hecha de nueces sumergidas en jugo de uva concentrado y secado, creando una especie de salchicha de nueces dulces y pegajosas. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.